Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Una de las preguntas fundamentales en las relaciones internacionales de este siglo, probablemente la pregunta fundamental, es si Estados Unidos y China pueden coexistir pacíficamente en un mundo en el que esta última traza una trayectoria ascendente que amenaza con disputarle a Washington el lugar hegemónico que ha ocupado desde la Segunda Guerra Mundial. Relacionada con esta pregunta hay otra de enorme trascendencia, y es qué ha llevado a China a disputar el liderazgo global a Estados Unidos en las primeras décadas de este siglo. ¿Cuáles son los ingredientes de su particular receta? Una mezcla de comunismo y capitalismo no replicada en ningún lugar del mundo, con la posible excepción de su vecino Vietnam. El diplomático Rafael Dezcayar pasó 6 años en China, en los que además de representar los intereses de nuestro país como embajador de España en Pekín, observó en primera fila las particularidades del modelo chino. De regreso en España, ha plasmado sus conclusiones y sus ideas en el libro El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia, en el que reflexiona sobre lo que califica como el despertar chino y sobre su competencia con Estados Unidos por la hegemonía global en el siglo XXI. Embajador Dezcayar, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast Descifrando China. Gracias a vosotros, Jesús. Encantado. Usted fue embajador de España en China entre 2018 y 2024, lo que le permitió vivir de primera mano la China pre-COVID, la China durante el COVID y la China post-COVID. ¿Cómo cambió el país a grandes rasgos en este arco temporal? El país estaba ya cambiando porque Xi Jinping había introducido una serie de políticas distintas a las de sus predecesores, con un mayor énfasis en la seguridad, en el rearme ideológico, en el fortalecimiento del partido y del propio liderazgo suyo dentro del partido, ¿no? Y además sacando más músculo en política exterior, y eso había provocado una reacción de Estados Unidos. Pero el COVID lo que hizo fue acelerar esas dinámicas y crear una distancia mayor de la que nunca había existido entre China y Estados Unidos y entre China y el mundo occidental. Primero porque China se cerró, estuvo 3 años cerrada, ¿no? Y claro, no había prácticamente contactos. Pero luego porque además se generaron dos visiones diferentes, dos narrativas contradictorias. En Occidente, básicamente, pensaban que China había sido el origen del COVID y la responsabilizaban de no haberlo podido o sabido parar a tiempo. Y en China se consideraba que ellas habían sido capaces de controlar la enfermedad dentro de sus fronteras de una forma que Occidente había sido incapaz de hacer. Entonces ambos pensaron que su posición era más legítima que la del otro, y eso provocó no solamente un distanciamiento físico, porque no había contacto, sino también un distanciamiento político e ideológico. ¿Cómo fue su experiencia como embajador en China? Porque yo he escuchado o leído a otros diplomáticos de otros países, a veces, no sé si quejarse es la palabra correcta, pero bueno, sí reflexionar sobre el escaso nivel de acceso que tienen los diplomáticos, los embajadores extranjeros a políticos de cierto nivel en China. ¿Es el sistema chino opaco para un diplomático acreditado en el país? Pues sí, es bastante opaco, porque además quienes toman la decisión en China no son necesariamente los ministros, sino los secretarios del partido dentro de cada ministerio. Y acceder al partido es muy complicado. Y lo que sucede, como digo, en el gobierno, en el Consejo de Estado, pues está determinado por lo que sucede en el partido. Si es complicado contactar con los dirigentes del partido, pues se puede imaginar que efectivamente no es fácil, ¿no? Además, el COVID también dificultó mucho el acceso a los dirigentes de los ministerios, porque había más precaución, porque había más dificultades. Se hacían muchas cosas por teléfono o por videoconferencia. Y realmente sí, el acceso en China es un problema, es uno de los problemas de China. China es un gran país fascinante, lleno de interés, y es imposible resumir en pocas palabras 6 años de experiencia como embajador en China. En primer lugar, ser embajador siempre es un honor, y serlo en China, además de ser un honor,
es fascinante. Es un país inmenso, infinito, interesantísimo, en un momento además particularmente relevante, ¿no? De modo que ha sido una experiencia magnífica, estupenda. Pero es verdad que en el aspecto concreto del acceso a las autoridades, China es un país muy diferente, por ejemplo, de Alemania. Yo fui embajador en Alemania y en Alemania era facilísimo, puedes acceder prácticamente a quien quisieras, ¿no? No era tan fácil, pero sí era posible. En China es prácticamente imposible. ¿Y eso tiene consecuencias concretas en el trabajo de embajador, en las relaciones bilaterales? El hecho de que el embajador tenga más problemas para acceder a determinados puestos, ¿impacta en el desarrollo de las relaciones bilaterales? Pues naturalmente, es un problema para todos. A todos nos interesa que nuestras posiciones sean bien entendidas. Y a todos nos interesa poder transmitir nuestros puntos de vista a quienes tienen que escucharlos. En la medida en que eso es más fácil, pues las relaciones se facilitan. Y en la medida en que es más difícil, pues se complican. Se complican para todos. No solamente para nosotros, los que estamos allí en China, también para el gobierno chino, que es el primer interesado en que sus posiciones sean bien entendidas fuera de China. Hablando del libro que usted ha publicado recientemente, el subtítulo del mismo, como decía en la introducción, es Una mirada a la otra gran potencia. ¿Cree que estamos efectivamente ya en un mundo bipolar donde hay una gran potencia, que es obviamente Estados Unidos, pero hay otra gran potencia que es China, que ya la mira de tú a tú? Sí, yo creo que sí. Yo no digo que sean exactamente iguales China y Estados Unidos, pero sí digo que la única contradicción relevante y el único país que puede plantar cara a la posición hegemónica que Estados Unidos ha detentado en las últimas décadas es China. No hay otro país que tenga la capacidad económica, política y militar y, bueno, en general la consistencia y la dimensión como para plantear esa rivalidad con Estados Unidos. Una rivalidad que se maneja además en múltiples campos, ¿no? Y no solamente es económica, es política, es militar, es tecnológica, es ideológica. Sí, China es la otra gran potencia. Ahora bien, yo no plantearía un paralelismo excesivamente estricto con la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un fenómeno que afectó a un tipo de rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética que no es la misma ni mucho menos que tiene Estados Unidos con China. Y le pediría que se extendiera en esta idea. ¿En qué sentido no es igual la rivalidad entre Estados Unidos y Moscú en la Guerra Fría con respecto a la rivalidad que hoy en día mantiene con Pekín? Pues en aquel momento la rivalidad era sobre todo política, ideológica y militar. Pero había una escasa relación económica, muy escasa. No existía la globalización y la globalización genera contrapesos a la rivalidad. En el caso de China, los intereses económicos están profundamente entrelazados y hay una gran resistencia a una desvinculación completa, que es lo que algunos desean en Estados Unidos. Pero eso es prácticamente imposible porque hay una cantidad enorme de intereses norteamericanos que dependen de la relación económica con China, como acaba de verse ahora con la vuelta atrás con el tema de los aranceles, ¿no? De modo que es una rivalidad más compleja en la que junto con los elementos de contraposición también existen dependencias mutuas que no existían antes. Y esas dependencias mutuas generadas por la globalización son un elemento estabilizador, en realidad, de la relación entre Estados Unidos y China, que tiene factores que no existían en el caso de la Unión Soviética. Se podría quizás decir que en el caso de la Unión Soviética la doctrina de la destrucción mutua asegurada venía por las armas nucleares y ahora por la dependencia en el comercio y la dependencia económica. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Claro, o sea, y eso no es precisamente una doctrina de destrucción mutua asegurada, sino es una doctrina de nos necesitamos mutuamente. Tenemos nuestros problemas, pero tenemos que buscar la forma de que en algunas dimensiones, por lo menos, esa dependencia mutua tenga una respuesta adecuada, ¿no? Y no en todas, porque, por ejemplo, ha habido cierta desvinculación o incluso importante desvinculación en el plano tecnológico. Y la tensión geopolítica y el miedo, por ejemplo, a unas sanciones futuras o unas restricciones futuras está reduciendo las inversiones y está desviando las inversiones a otros lugares, ¿no?
pero no está acabando con la relación, ni muchísimo menos. Y yo deseo que no acabe, porque esa relación, como digo, es un factor estabilizador. La pregunta con la que abría este podcast es si Estados Unidos y China pueden convivir sin que esta rivalidad se descontrole. Y esa es la pregunta que me gustaría trasladarle, al menos a nivel retórico. Yo escucho a los líderes chinos hablar de que el mundo es lo suficientemente grande para dos potencias. Y, insisto, a nivel retórico, Estados Unidos, los líderes estadounidenses mantienen una posición quizá un poco más beligerante. ¿Usted qué cree? ¿Cree que China puede continuar con su trayectoria ascendente sin que esto provoque necesariamente un choque con Estados Unidos? Hombre, hay un área concreta en la que el choque es más posible que en otras, que es el mar del sur de China y la zona en torno a Taiwán, ¿no? China no quiere competir con Estados Unidos globalmente en el plano militar, no pretende tener una flota en el Mediterráneo ni invadir ningún país en América. Pero China sí quiere ser la potencia dominante en el mar del sur de China, en su zona adyacente, y sobre todo considera a Taiwán como parte de su territorio y quiere recuperarlo, ya sea por las buenas o, como también he dicho, en caso de que por las buenas no sea posible, por otros medios que puedan ser necesarios, ¿no? Y si eso es así, si se plantea una confrontación por el control de Taiwán y del mar del sur de China, no olvidemos que desde el año 1945 Estados Unidos es la potencia militarmente dominante en esa zona del mundo. De modo que para Estados Unidos que China se apoderara de Taiwán por la fuerza sería una derrota estratégica monumental. Que China controle militarmente el mar del sur de China sería también para Estados Unidos y para sus aliados, como Japón o Filipinas, una derrota estratégica muy grande, ¿no? De modo que ahí sí que puede haber una confrontación más fácil. Y de hecho, un almirante americano muy famoso, el almirante Stavridis, que publicó una novela en la que ficcionaba sobre la posible Tercera Guerra Mundial que empezaba a raíz de un incidente naval entre Estados Unidos y China en el mar del sur de China. Y luego hay otra cuestión en la que no solo Estados Unidos, sino Occidente en general, pues tiene problemas con China, que es el intento chino de cambiar el orden internacional y de diluir algunos de los valores que lo han marcado hasta ahora, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, y reemplazarlos por valores chinos, ¿no? Eso cambiaría el mundo y haría que volviéramos a una situación en la que nadie podría exigir nada a nadie, porque cada cual sería absolutamente soberano y su soberanía sería el último criterio. De modo que sí, que hay problemas que pueden ser más intensos en algunos casos que otros, pero también hay mucho margen para encontrar terrenos de entendimiento e intereses compatibles con China, tanto en el plano comercial, por supuesto, como en la lucha contra el cambio climático o en temas de tecnología, ¿no? La forma de regular, por ejemplo, la inteligencia artificial. A nadie le interesa que la inteligencia artificial se convierta en algo que pueda en algún momento perderse el control sobre ella, ¿no? Y hay aspectos en los que se puede hablar con China y debemos hablar con China, debemos buscar siempre puntos de entendimiento con China en todo lo que sea posible. ¿En qué medida ha cambiado, si es que ha cambiado este cálculo, la llegada, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Pasa por ser un presidente más, en cierto modo, aislacionista, con una lógica más transaccional? ¿Cómo cree que influiría la segunda presidencia de Donald Trump en un posible escenario de tensión o de conflicto en el mar del sur de China? Bueno, pues es un dilema que tiene Trump y que depende más de China que de Estados Unidos. Depende de los pasos que China esté dispuesta a dar, por ejemplo, para recuperar Taiwán o para defender sus tesis en el mar del sur de China, que son tesis contestadas por todos los demás países ribereños, por Occidente y por el Tribunal Permanente de Arbitraje, que en 2016 emitió un laudo que decía que la posición de China no era legalmente defendible después de que se firmara la Convención sobre los Derechos del Mar en Kingston. De modo que depende de lo lejos que China quiera ir, ¿no? Trump efectivamente no parece muy dispuesto a grandes aventuras exteriores, a hacer grandes inversiones de presencia norteamericana en el mundo,
Pero claro, si como decía antes, China desequilibra claramente el balance de poder que ha existido hasta ahora en Asia-Pacífico, eso supondría un retroceso estratégico muy importante para Estados Unidos. ¿Estaría dispuesto Trump a permitirlo? Pues ya veremos, ¿no? Habrá que ver, porque significaría un avance clarísimo de China y un retroceso muy fuerte de Estados Unidos. Tendrá que valorarlo, tendrá que pensar si le compensa o no le compensa, sobre todo pensando que la zona de la que hablamos es el centro de gravedad económico y político del mundo en este momento. O sea, no es lo mismo tener un retroceso estratégico en una región periférica que tenerla en la zona del Indo-Pacífico o de Asia-Pacífico, que es el centro de gravedad político y económico del mundo ahora mismo. Por lo tanto, tendrá que considerar Estados Unidos qué es lo que hace. Y luego, otro aspecto en lo que la llegada de Trump puede cambiar alguna cosa es en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque Trump, en su reciente viaje, por ejemplo, por el Golfo, dejó claro que se iba a desentender de ciertas situaciones internas de las que hasta el momento Estados Unidos se había implicado más. Si Estados Unidos se desentiende de la defensa de los derechos humanos, evidentemente China va a ver un terreno importante para avanzar. Y finalmente, si Trump continúa con la política de desinterés por el mundo en desarrollo que mantuvo durante sus primeros 4 años en el poder, pues China también va a haber muchos espacios libres para avanzar y lo hizo a fondo durante su primer mandato y puede que intente también hacerlo. Y eso tiene consecuencias muy importantes, porque si China tiene muchos apoyos para avanzar sus tesis, tanto de cambio del orden internacional como de reforma de Naciones Unidas o incluso de defensa de sus intereses en las zonas más sensibles, pues eso evidentemente fortalece su posición y debilita la de Occidente. El asunto de los derechos humanos es un asunto al que usted dedica no pocas páginas de su libro. Y es una cuestión muy relacionada con esta rivalidad, la del modelo político y social. Occidente promueve una visión de los derechos humanos amparada en la Declaración de 1948, los 2 pactos internacionales de derechos humanos firmados en 1966. Y usted en su libro argumenta que China acusa frecuentemente a Occidente de hipócrita y de aplicar este marco como una especie de ley del embudo, y que al mismo tiempo promueve un modelo basado en los avances del colectivo, un poco al estilo que estamos viendo en El Salvador, que saca pecho de la reducción de la violencia y que argumenta que esto justifica prácticamente cualquier medida. ¿Qué visión cree que se impondrá en las próximas décadas en el mundo, tanto en lo que entendemos como Occidente como en lo que entendemos de manera general como el sur global? Pues dependerá de lo bien que lo hagamos nosotros y de lo bien que lo haga China. Nada está predeterminado. Yo creo que China tiene razones, efectivamente, para hablar de dobles raseros, pues son evidentes. Lo que está pasando ahora en Gaza es escandaloso. Es escandaloso que Occidente no esté tomando una posición más firme contra las medidas en fin, que está tomando Israel en Gaza y que están provocando 50.000 y pico muertos, ¿no? Hay que entender, por supuesto, que Israel tiene que defenderse, que el ataque de Hamas fue totalmente salvaje e intolerable, pero hay que también defender los derechos humanos y el derecho humanitario. También tiene China razón al decir que nadie es perfecto y que las circunstancias de cada país deben darnos un poco la medida de lo que se puede conseguir en la defensa de los derechos humanos. Lo que pasa es que China utiliza ese argumento como diciendo cada país tiene sus circunstancias y no se puede establecer un molde único para todos, sino que cada caso es diferente. China hace eso como pretexto para decir, y por lo tanto deje de darme la lata, que mi caso es distinto y yo no tengo nada que escucharle de su problema. Y en cambio, ese argumento es válido no como para acabar la discusión, sino para empezarla. Es decir, el punto de partida es distinto, pero el punto de llegada tenemos que llegar a algún tipo de entendimiento. Y tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, también nosotros más los derechos económicos y sociales, como China dice. Pero China debe entender que los derechos civiles y políticos no son un invento de Occidente, son un avance para toda la humanidad y, de hecho, son parte ya de lo que se considera la doctrina adquirida de Naciones Unidas después de muchas décadas de ponerlos en práctica. Y que además el objetivo de esos derechos no es fastidiar al Partido Comunista Chino. El objetivo de esos derechos es establecer límites para que el poderoso no pueda hacer lo que le da la gana con el débil, para que el débil tenga algunas líneas de defensa contra la arbitrariedad o el abuso del poderoso.
Y eso le tiene que interesar a China, igual que le tiene que interesar a cualquier país. Occidente debe manejar eso de modo que no parezca que estamos utilizándolos en nuestro propio interés o para meternos con países por motivos políticos. Pero China debe comprender que esos son valores válidos para ella también y que el partido, que es una maquinaria de poder impresionante y que ha conseguido cosas que yo respeto mucho en cuanto a eficacia y cercanía a la población, el partido debe incorporar también esos valores a su ética y a su forma de funcionar. Tiene que haber límites a la arbitrariedad del poderoso. Tenemos que discutir a lo mejor cómo hacerlos, hasta dónde pueden llegar en cada caso. Evidentemente hay que seguir hablando sobre el tema. No se puede pretender que nuestro modelo sea perfecto, ni que sea el único que se pueda aplicar a todo el mundo en todos los momentos. Pero tiene que haber una discusión razonable. China, en el fondo, en este momento se cierra en banda. Hay un diálogo en Europa sobre derechos humanos que es un diálogo de sordos, porque China lo que hace son leer papeles y no responde a las preguntas, ¿no? De modo que eso no es bueno para China. China será un país, mejor dicho, tiene margen para generar un modelo todavía mejor para su población que los dirigentes del partido creen que hasta ahora han desarrollado, si incorpora también estos valores. Y Occidente debe ser comprensivo con que no tenemos el modelo perfecto y tampoco estamos en posición de dar lecciones o dar sermones a los demás. Pero debe ser posible una discusión constructiva y con ganancias para todos sobre este tema. ¿Y qué posiciones encontraba usted como diplomático cuando sacaba este tema en China? Porque me imagino que sería un punto de conversación recurrente en sus reuniones, en sus conversaciones con dirigentes y políticos chinos. Pues mire, como en todas partes hay gente que es más sensible y gente menos sensible. Cuando se colocaban en posición de defender los intereses de su país, pues no había prácticamente ningún margen porque defendían su tesis y yo defendía la mía y tal. Cuando hablabas con ellos más como personas que como por el cargo que tenían, pues todos somos iguales, chinos o españoles o lo que sea. Todos comprendemos que no somos perfectos y que podemos haber cometido errores y que las cosas se pueden haber hecho de otra manera. Ellos también lo reconocían, claro que sí. Y por eso digo yo que son cuestiones en las que deberíamos dejar de revestirlas de la solemnidad de las posiciones rígidas adoptadas por cada país y tratar de entender qué hay detrás, ¿no? Y nosotros comprender sus razones y ellos comprender las nuestras. Embajador Descallar, me gustaría dedicar también un tramo de la conversación a reflexionar sobre el modelo chino, que es algo que también ocupa varias páginas, varios capítulos de su libro. ¿Cuál diría que son las principales características del modelo económico, social, político chino y qué lo hacen tan peculiar? Pues yo creo que lo más determinante de todo es el pragmatismo. Deng Xiaoping era un pragmático que empezó una discusión en un congreso del partido diciendo dejemos de lado las teorías. Es decir, Deng Xiaoping comprendió que si no cambiaba el sistema económico chino, si la economía socialista iba a continuar manteniendo la miseria de la población y que para que China fuera poderosa debería dejar de ser pobre. Debía generar mucha más riqueza de la que estaba generando. Veía que además los chinos fuera de China, las comunidades chinas eran comunidades prósperas, ¿por qué no podían serlo también en China, ¿no? Pero claro, que un partido comunista acabe con el sistema económico socialista, pues no es fácil. Exige un gran valor, primero intelectual, de comprender cuál es el motivo por el que es necesario hacerlo. Y luego una gran habilidad política, convencer a los conservadores de que eso es necesario. Y eso es lo que consiguió Deng Xiaoping, que para mí es uno de los genios políticos del siglo XX. Introdujo una serie de reformas que convirtieron a China en un país con una economía capitalista, pero mantuvo al mismo tiempo un sistema político leninista en el que el partido detenta el monopolio del poder. Ambas cosas no son fáciles de compaginar, porque el capitalismo provoca que la gente tenga capacidad de decidir por sí misma en temas económicos y el leninismo impide esa capacidad de decidir en los temas políticos. Pero mantener el equilibrio entre ambas cuestiones es la tarea fundamental del partido. Por eso el partido es una maquinaria de poder tremenda, muy eficaz, porque no es fácil hacer eso, ¿no? Y sin embargo hasta ahora lo ha conseguido. Yo creo que lo que define el sistema político chino es, en primer lugar, como digo, el pragmatismo, el saber compaginar esas dos cuestiones, la economía capitalista con el sistema político leninista,
que exige a veces la represión, y la represión a nadie le gusta, ni a los reprimidos ni a los represores, pero el Partido Comunista la ejerce sin ningún tipo de limitaciones cuando lo considera necesario. Y eso, hacerlo compatible con una cierta libertad económica, o con una libertad económica real, ¿no? Uno de los problemas del periodo de Xi Jinping en el poder es que ha reducido, ha introducido una mayor componente de intervencionismo político y del partido en la economía, y eso ha perjudicado a la economía china. Pero en fin, mantener ese equilibrio es lo difícil, y el partido tiene como misión fundamental mantener ese equilibrio, y hasta ahora lo ha conseguido. ¿Y qué cree que opinan la mayoría de chinos de a pie? Es imposible, evidentemente, hacer una síntesis de la opinión de 1.400 millones de personas casi, pero haciendo este ejercicio, ¿cuál cree que es el sentir mayoritario hacia este modelo, hacia este pacto de libertad económica a cambio de cierta represión de valores políticos? ¿Cómo cree que respira la sociedad china? ¿Cree que ha sido un buen trato? Bueno, ha habido una serie de encuestas realizadas por centros de encuestas occidentales, incluida la Universidad de Harvard, cuyos resultados siempre señalan lo mismo, ¿no? Que hay un grado de apoyo muy alto de la población china al partido. Ese grado de apoyo se explica por muchas cosas. Primero, por la mejora económica tremenda que ha habido en los últimos 40 años. Todo el mundo se acuerda de cómo vivían sus padres y algunos de cómo vivían sus abuelos. Y eso, pues claro, es una diferencia muy grande con cómo viven ellos hoy, ¿no? También por la falta de información, porque no olvidemos que en China hay una censura estricta de las informaciones que vienen del exterior, y lo que la gente recibe es lo que el partido quiere que reciba. De modo que hay un componente de censura y de falta de acceso a la información libre que explica también este apoyo al partido. China finalmente es un país que nunca ha tenido un sistema democrático. Es decir, es difícil que muchos exijan aquello que no han conocido ni ellos ni sus padres, ¿no? Pero también hay gente que lo quiere, porque hay gente que ha viajado, hay gente que tiene acceso, que ha conseguido tener acceso a la información, hay gente que está inquieta y que desearía una mayor apertura del país. Son una minoría, y es cierto que la mayoría se preocupa relativamente poco por esas cuestiones, pero una minoría también lo busca. De modo que yo creo que sí, que hay un apoyo en general al sistema del partido, en el que también hay un componente que no hay que olvidar, que es el nacionalismo. Es decir, China es un país que ha estado muchos siglos, milenios, de hecho, aislado del resto del mundo, y que solamente se ha abierto desde Deng Xiaoping hasta ahora, en los últimos 40 años. Es un país muy nacionalista, con una cultura muy, muy marcada, muy diferenciada de las demás culturas, y el partido eso lo maneja muy bien. En cuanto hay unas medidas, Estados Unidos, otros países, que puede señalar como medidas de contención a China o agresivas para China, él lo maneja para presentar al partido como defensor de los intereses nacionales frente a los extranjeros, ¿no? Y el elemento nacionalista es otro factor muy importante de apoyo de la población al partido. No nos olvidemos que cuando Mao Zedong hizo su primer discurso en Tiananmen, en el año 49, no dijo: el Partido Comunista ha llegado, vamos a hacer una China igualitaria, se acabó la explotación, se acabó el feudalismo. Lo que dijo fue: China se ha puesto en pie. Es decir, hemos expulsado a los extranjeros, hemos acabado con el siglo de humillación, volvemos a ser dueños de nuestro destino. Y este nacionalismo es esencial para entender el apoyo que tiene el Partido Comunista Chino entre la población. ¿Y cuáles serían los límites de este modelo? ¿Tiene el modelo chino carrete para largo, por utilizar una expresión coloquial, o cree que ya se le empiezan a ver algunas costuras en algunos frentes, en algunos ámbitos? Pues de nuevo depende de cómo lo hagan. Si lo hacen bien, podrán seguir yendo adelante bastante tiempo, y si se equivocan, pues tendrán muchos más problemas. Y de hecho se han equivocado, como decía antes, en la gestión de la economía en algunas cuestiones. Por ejemplo, limitando el margen de autonomía de algunos empresarios y estableciendo mucho más control del partido sobre las empresas. Hay un problema de confianza en la gestión del partido, también derivado de problemas como la burbuja inmobiliaria.
hay un problema de desconfianza de que el modelo sea sostenible por factores evidentes como, por ejemplo, el declive demográfico que hace que no puedan seguir incorporándose al mercado las masas de mano de obra barata que se incorporaron en los años precedentes. Pues el partido tendrá que manejar la economía de forma que siga generando la impresión entre la población de que su situación económica seguirá mejorando, porque efectivamente el contrato social básico en China es el partido gobierna a cambio de garantizar la prosperidad y la estabilidad del país. Y si ese contrato social se quiebra, puede haber problemas muy serios para el partido, y el partido es muy consciente de eso. Luego, en el plano político, ha habido una concentración de poder en las manos de Xi Jinping que es más complicado de manejar en caso de que le pase algo a Xi Jinping, porque hasta ahora había habido un mayor grado de consenso con otros líderes dentro del partido, una mayor intervención de otros dirigentes políticos en el partido, y eso hacía que las transiciones de poder, por ejemplo, fueran mucho más estables y mucho más predecibles, ¿no? Y ahora no sabemos cuánto tiempo va a ser capaz Xi Jinping de mantener el control que tiene actualmente sobre el partido y qué pasará cuando ese control se reduzca o lo pierda, ¿no? Puede haber un vacío de poder, puede haber luchas de poder dentro del partido, puede ser una situación complicada para China. ¿Y diría que el modelo chino es exportable a otros países? En la introducción a esta conversación yo hablaba del caso de Vietnam, que se me antoja quizás el más parecido. ¿Cree que puede haber países, especialmente en el llamado sur global, que tengan la tentación de pensar, bueno, pues si ellos lo han hecho, nosotros también podemos optar por un modelo similar y nos podría dar resultados quizás comparables? ¿O no? ¿O hay particularidades muy chinas que hacen que esto no se pueda exportar a otros sitios? Yo creo que los chinos no tienen ningún interés en exportar su modelo tal cual, y hay un elemento que junto con todos los que hemos mencionado antes también es importante, que es la base filosófica confuciana, que es lo que hace que lo que es posible en China o incluso en Vietnam, que tiene esa misma base, no sea posible en otras zonas del mundo. El confucianismo coloca los intereses de la comunidad por delante de los intereses del individuo, y lo hace además con una legitimidad que viene de miles de años de historia, ¿no? De la propia identidad del país. Y eso es muy difícil de exportar, es muy difícil de aplicar en otros países tal cual. Yo creo que el modelo chino es difícilmente exportable, salvo casos como el de Vietnam, que es parte, digamos, del mismo mundo filosófico, histórico y cultural de China. Pero, sin embargo, hay elementos que sí que los chinos desean exportar. Los chinos están constantemente diciendo que su modelo ofrece al mundo en desarrollo un modelo de modernización sin occidentalización. Y eso es algo que repiten con frecuencia, que lo presentan como su propuesta al sur global. Es decir, no solamente les proponen comercio e inversiones, también les proponen un modelo político que básicamente consiste en dos cosas: en que la democracia no es tan importante, o sea, que no consideren que seguir un sistema democrático occidental es esencial para modernizarse. Y segundo, que su referencia de apoyo exterior no sea Occidente, sino que sea China. Y esa idea de la modernización sin occidentalización es algo en el que están muy interesados en promover, y que está teniendo además un eco relativamente importante en algunos países del mundo de desarrollo. Por eso Europa tiene que espabilarse, Estados Unidos también, tiene que promover sus valores de una forma más eficaz de lo que lo ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, ¿por qué en África Europa es el principal socio comercial, el principal socio de desarrollo, el principal inversor? ¿Y por qué en África nadie mira a Europa y todo el mundo mira a China? Pues habrá que ver qué han hecho los chinos y qué no hacemos nosotros, ¿no? O habrá que ver cómo estamos acompañando políticamente a los países africanos en sus objetivos de desarrollo. En América Latina llevamos 25 años sin ratificar el acuerdo de Mercosur. Y en América Latina, que es la única zona del sur global cuyos valores y cuya cultura son similares a la europea, China está haciendo avances también importantísimos. Tenemos que hacer mejor las cosas en Europa, en el sur global. Tenemos que intentar entender mejor cuáles son sus preocupaciones, dejar de pretender que somos mejores y darles lecciones, tratar de interesarnos por ellos y de incorporar, por supuesto, nuestros valores y nuestras ideas y nuestros objetivos, pero hacerlos de forma que no generen un rechazo por la manera en la que lo hacemos, que es algo que ha pasado en demasiados casos.
Embajador Descallar, usted finaliza su libro con una pregunta que es ¿qué hacer con China? Y me gustaría trasladársela para cerrar también esta conversación. ¿Qué debe hacer España y qué debe hacer la Unión Europea con respecto a China? Yo creo que lo primero es intentar entenderla, tratar de conocerla bien. Es decir, no salirnos de los estereotipos y de los clichés y darnos cuenta de que si China está donde está no es por casualidad, sino porque ha hecho muchas cosas muy bien. Hace falta entender a China para defendernos de ella cuando sea necesario, porque China tiene en algunas cuestiones valores muy diferentes a los europeos y objetivos muy diferentes a los europeos, pero también para colaborar con ella cuando sea posible, ¿no? Lo segundo que tenemos que hacer es, como decía antes, intentar hacer mejor las cosas. Es decir, intentar entender que, por ejemplo, si China es capaz de planificar sus objetivos económicos a 20 años, pues nosotros lo hacemos a 2 o 3 años, pues perderemos terreno con China. Que los partidos políticos deberían ser capaces de llegar a unos acuerdos sobre cuestiones fundamentales que estuvieran por encima de los ciclos económicos, valores, objetivos de Estado, temas de los que depende nuestra prosperidad futura, tanto a nivel español como a nivel europeo. Y no estoy hablando de utopías, porque lo acaban de hacer los alemanes haciendo una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido de la Democracia Cristiana. Y lo está proponiendo Draghi y Letta con sus informes sobre cómo mejorar la competitividad en Europa y generar campeones europeos capaces de competir con las empresas chinas y norteamericanas. Tenemos que valorar la importancia de los consensos básicos, de los objetivos básicos de nuestros países y no dejarnos llevar por la polarización y por la competencia a veces vacía entre objetivos a corto plazo. No, debemos ser conscientes de cuáles son nuestros objetivos de país a largo plazo. China lo ha hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también en España y en Europa? Rafael Descallar es diplomático, fue embajador de España en China entre 2018 y 2024 y acaba de publicar el libro El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia. Embajador Descallar, muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast Descifrando China. Gracias a vosotros, Jesús. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.